Sirve. Muy bien. Hoy vamos a ver otro pasaje que, si no trajeron Biblia, no se preocupen, que yo tengo todos los versículos acá para que podamos verlos. Están en una versión más actual, con un lenguaje más parecido al nuestro, no tan español. Así que vamos a empezar. Vamos a ver un tema bastante complicado hoy. Complicado en el sentido de que palabras difíciles, que se trata de un encuentro de Jesús con las personas, con unos grupos religiosos de esa época. Grupos religiosos que, como ya sabemos de antemano, no eran muy amigos de Jesús, no estaban muy de acuerdo con las cosas que él decía, porque Jesús interpretaba la Biblia, la Escritura, como Dios quiere. Y había personas que sacaban beneficio de interpretar la Biblia como se les cantaba la gana. Que muchas veces pasa eso hoy en día. Hoy hay muchas personas que a la Biblia le hacen decir lo que quieran, haciendo uso de interpretaciones equivocadas o de acomodar o sacar de contexto palabras, frases o incluso versículos. Hoy vamos a ver qué decía Jesús acerca de esto. Muy bien, ahí van a ver dos caretas. Estas caretas eran de la que se usaban en Grecia cuando el teatro todavía no existía, en lo cual los personajes, de acuerdo a la careta, los actores, perdón, de acuerdo a la careta que estaban usando, hacían un papel u otro. De acá sale esta palabra hipocresía que escuchamos hoy en día. Hipocresía vendría a ser al ser falso, al aparentar una cosa cuando en realidad es otra. Es una costumbre, algo. Yo les digo hipocresía, ser falso, a mí automáticamente se me viene la palabra política a la cabeza, no sé ustedes. ¿Cuántas veces los políticos prometen cosas que no cumplen? ¿Cuántas veces prometen ayudar al pueblo y los bolsillos terminan enriquecidos de ello, ¿no? Y cada vez la persona más pobreza, o también hipocresía muchas veces en aquellas personas que conocemos que cuando están al lado nuestro, te hablan, son tus amigos, de espalda, te matan, te liquidan. También pasa muchas veces eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, por eso digo, el disfraz de la piedad. Vamos a ver qué toca de esto hoy. Uy, acá se me complica porque no puedo ver el título. Ahí está. Lo limpio y lo impuro. Muy bien, vamos a empezar a leer el pasaje que está en Mateo 15, no tengo acá la cita, pero Mateo 15, si alguno quiere leer su Biblia puede, si no, está acá en un lenguaje más sencillo. Léelo. Léelo de ahí, con ese micrófono, así cambiamos la... Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darle ya le ha dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, si tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Muy bien, fíjense, esto es un pasaje largo. Vamos a empezar a desmenuzarlo de a poquito, pero sin detenernos mucho. ¿Por qué lo criticaban a Jesús estos fariseos, estos religiosos y maestros de la ley? Rápido, alguien. ¿Qué no estaba haciendo Jesús? Hacía cosas que ellos no querían, bien Adiel, pero en concreto con este pasaje, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué acción estaba haciendo Jesús? Versículo 2. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Antes el judío era muy supersticioso con eso. El judío creía que los demonios se asentaban en la comida, en las manos, y por eso habían que limpiar las manos para cuando coman no ingerir eso. Era una superstición que tenían ellos, aparte también una cuestión higiénica, pero fíjense, dice,
¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de quién? ¿De Dios o de los ancianos? Dice. Era la tradición de los ancianos, es decir, una tradición que las personas de esa época habían creado. No era una regla dada por Dios, que Dios decía, se tienen que lavar las manos siempre antes de comer. No era así. Dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos esto? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y cómo le responde Jesús? Le dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Jesús les va a responder con una pregunta. Y fíjense la diferencia de realidad o la diferencia de altura de Jesús. Porque las personas estas le decían, tus discípulos están quebrantando las leyes o los mandamientos de los ancianos, de las personas, de los humanos, de lo que nosotros creamos. Y Jesús le está diciendo, ustedes están quebrantando los mandamientos ¿de quién? De Dios. No de lo que un humano, de lo que un político, de lo que un maestro religioso dijo, de lo que Dios mismo dice. Hay una diferencia de gravedad en cuanto a esto. Y por eso, si alguno, a ver, ¿quién de ustedes en la escuela tuvo construcción en la ciudadanía? O ciudadanía de derechos humanos, ahí, Martín. Van a ver algo, una pirámide, que la tienen que conocer, si no me voy a poner muy sad. Una cuestión de importancia. Esta es la pirámide de Hans Kelsen. Esta es una pirámide que, ¿qué nos dice? ¿Alguna se anima? Si alguna se anima a decirme qué es esto. ¿Alguna se anima? Nadie, ¿no? Nadie. Bueno, esta es una pirámide que sirve para la ciudadanía, se enseña en educación civil, en lo cual pone un rango de importancia a las distintas leyes que pueda haber o ordenamientos dentro del mismo país. Es decir, nosotros podemos tener leyes municipales, del municipio de Zárate, leyes provinciales, Buenos Aires, leyes nacionales, o también, lo más importante, nuestra Carta Magna, lo que es la Constitución Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un orden de jerarquía. ¿Por qué está este orden? Porque una ley municipal, una ley provincial, una ley nacional, no puede ir en contra de la ley suprema, de la Constitución Nacional, de la Carta Magna que tenemos como argentinos. ¿Está claro esto? Esto es así. Entonces, si por ejemplo, dentro de las garantías constitucionales que tenemos como argentinos, está la libertad de culto. Es decir, nosotros podemos decir, somos cristianos, y nadie puede impedirte a vos a decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Buda, yo creo en Alá. Podés decirlo, no hay ningún problema. La ley te permite decir, o bien, no creo que haya ningún Dios. Bajo la ley todos podemos decir eso. Ahora, si un gobernador provincial, si hoy Kicillof, si hace 4 años María Eugenia Vidal venía y te decía, a partir de hoy no se puede decir más que se es cristiano, y sacaba una ley provincial, ¿qué va a pasar? Va a haber un juez que va a decir, mire gobernador, voy a revocar esto, ¿por qué? Porque la Constitución, que es nuestra Carta Magna, dice que hay libertad de culto. Entonces, en ese momento también había una pirámide de Kelsen, por decirlo de alguna forma, pero en el sentido de espiritual. Había leyes que tenían un cierto orden. ¿Cuáles ustedes imaginan que eran las leyes más importantes? Las leyes que ¿quién las daba? ¿Alguien que se anime? Vamos, chicos. En ese momento, cuando estaba viviendo Jesús, ¿cuáles eran las leyes más importantes que podía tener el pueblo de Israel? Las leyes que ¿quién había dicho? Dios, Moisés, bien. Las leyes que Dios había dado a través de Moisés, exacto. Y fíjense lo que vamos a ver ahora. Honra a tu padre y a tu madre, ese era un mandamiento. Y acá, ¿qué ven acá? Las tablas de la ley. Estas fueron las tablas que cuando Moisés subió ahí al Sinaí, Dios escribió en esas tablas. Dios mismo escribió, no es que Moisés se puso a tallar las tablas. Dios en un acto sobrenatural dio estos mandamientos. Y fíjese, el 5.º mandamiento era honra a tu padre y a tu madre. Era una ley dada por Dios mismo, no algo que se le había ocurrido a Moisés, que Moisés era el patriarca de ellos. No algo que se le ocurrió a Abraham, no algo que se le ocurrió a Josías. No,
algo que Dios mismo dio a través de Moisés. Y Jesús le había dicho a estas personas, ustedes están violando la ley de Dios por obedecer o bien a través de las leyes que ustedes crearon. Esto es una gambeta legal al mandato de Dios. Estaban gambeteando, estaban esquivando la ley con un argumento humano. Fíjense lo que dice. Ya lo leímos esto, pero ustedes enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Es decir, los judíos tenían un vericueto legal que decían, mirá, primero y principal, hoy en día nosotros no estamos obligados a asistir a nuestros padres, legalmente. No es que vas a ir preso si vos no ayudás económicamente a tus padres. Dejaría bastante que desear de vos el día de mañana. Pero los judíos sí tenían una obligación. Esa obligación que estaba en las tablas de la ley, que decía, honra a tu padre y a tu madre, era la primera de una de las tantas cosas que Dios había dejado al pueblo, en los cuales ellos se tenían que hacer cargo de sus padres cuando sus padres no podían trabajar más. O sea, se pueden imaginar que el régimen jubilatorio no existía en esa época. Entonces los hijos tenían que hacerse cargo de sus padres, y Dios mismo había estipulado esto. Pero ¿qué hacían estas personas? Habían hecho un argumento. Ellos decían, la ley nos permite decir que tal cosa o tal cosa nuestra, de nuestra posesión, sea mi dinero, sea mi ganado, sea mi casa, es una ofrenda a Dios. ¿Estamos? Es una ofrenda a Dios. Mi dinero es una ofrenda a Dios. Y como tal, no te la puedo dar, papá. No te la puedo dar, mamá. Yo sé que vos no tenés un mango partido al medio, pero no te la puedo dar porque es mi ofrenda a Dios. Y como Dios es más importante que vos, arreglátelas. Y pasaba esto. Entonces, ¿qué pasa? Con fíjense ahí que yo se los puse, en griego era el corbán, en hebreo también de otra forma, el corbán, que ellos decían, mira, esto que tengo acá, este dinero es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios, no te la puedo dar, no te puedo asistir con esto, pero no es que ellos iban y ya ese dinero se lo daban a la sinagoga, o lo ponían como ofrenda, no, ellos en el futuro por ahí se lo daban a Dios. O sea, era una vivada total que hacían en la tradición que ellos tenían. Es decir, yo tengo mi dinero acá, esta es una ofrenda que la tengo para Dios. Pero se la voy a dar a Dios dentro de 40 años, no te la puedo dar ahora a vos que estás padeciendo hambre. Esto es un horror, pero lo hacían. Entonces, ellos cuestionaban a Jesús diciendo, tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos. Y Jesús que le dice, y ustedes con la tradición de los ancianos no están respetando la ley de Dios, porque no están honrando a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué es esta cosa que habían hecho ellos? Ahí, ¿qué está haciendo Messi? Está gambeteando a uno. Estaban gambeteando, estaban eludiendo la norma más importante que tenían, que era obedecer a Dios. Entonces, lo que nos deja para hoy es, hay veces, ¿no estaremos nosotros a veces esquivándole a las normas de Dios? ¿No estaremos nosotros poniendo nuestras obligaciones más importantes que a Dios? Un ejemplo de esto, mira, yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que limpiar mi casa. Entonces por eso no puedo estudiar la Biblia, no puedo venir a Alternativa, no puedo conectarme al Zoom, no puedo tener un tiempo para orar. Eso también es un vericueto que nosotros hacemos. Estamos gambeteando también. ¿Está bien trabajar? Sí. ¿Está bien estudiar? Mejor todavía. ¿Está bien ayudar en la casa? Está perfecto. Ahora, ¿eso puede tomar el lugar que Dios nos pide? ¿Eso puede sacar las cosas de Dios del primer lugar? ¿Eso nos tiene que impedir a nosotros tener nuestro momento con Dios? No. Si eso pasa, entonces no estamos siendo mucho mejor que esta gente de ese momento. Seguimos. No puedo leerlo, pero supongo que dice lo que contamina al hombre, ¿no? Lo que contamina realmente. Bien, le cambié las palabras. Vamos ahora a leer este pasaje. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella.
Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjelo, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Bien, fíjense, Jesús llama a la multitud que estaba escuchando esto y le dice: escuchen y atiendan. Lo que contamina al hombre, dice, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesús lo que hace, les cambia el plano. Le dice: ustedes están viendo lo que contamina al hombre en el sentido de lo físico. Si vos comés sin lavarte las manos, a lo sumo te descomponés por comer algo en mal estado. Pero lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de la boca. ¿A qué contaminación se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a la contaminación del pecado, a la contaminación espiritual, al problema, a la enfermedad más grande que tuvo el ser humano desde que existió hasta hoy. No fue la peste negra, no fue el coronavirus, no es el cáncer, no es el SIDA. La enfermedad más grande que hay es el pecado. Porque es una enfermedad que condena tu vida, que condena tu futuro y que condena tu eternidad. Es la única enfermedad que tiene trascendencia aún después de la vida. Porque vos, Dios no quiera ninguna, ¿no? Tenemos cáncer, nos tocará morir, termina acá, en tu vida se terminó. Pero de la vida después sigue. Y el cáncer se terminó ahí. Ahora, el pecado no se termina ahí. El pecado te condena a una vida separado de Dios. El pecado te condena a una vida totalmente separado de Dios y eternamente. No hay vuelta atrás. Entonces, por eso Jesús le dice: escuchen y entiendan. Jesús lo que le está diciendo es: el problema que ustedes tienen no es el comer con las manos sucias. El problema que ustedes tienen es el pecado. Y eso es lo que vino Jesús a arreglar. El problema del pecado en el hombre y en la mujer. Entonces, los discípulos le dicen: pero maestro, los fariseos se escandalizaron de esto. Están recalientes con lo que acaban de escuchar. ¿Y qué le dice Jesús? Déjalos. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos, que deberían ser los maestros, los que están todo el día en contacto con la Escritura, no hacen caso. Entonces, ¿qué está diciendo? El problema de ellos es el pecado y no lo quieren solucionar. Por eso, dice, van a ser arrancados de raíz. Chicos, si nosotros no solucionamos el problema del pecado, vamos a ser arrancados de raíz, arrancados de la presencia de Dios, y nunca más vamos a poder tener una relación con Él. Entonces, y fíjese lo que le dice: son guías ciegos. Un ciego no puede guiar a otra persona. ¿Por qué? Porque no ve. Entonces ellos dicen: es un ciego que guía a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo, y el hoyo es el infierno. Y en ese hoyo están cayendo hombres y mujeres hoy. ¿Por qué? Porque piensan que es más grave los problemas de la vida, el coronavirus, el no tener trabajo, el tener pocos amigos, el que Argentina salga segundo, que el pecado. Hay una diferencia de gravedad en las leyes que las personas de hoy viven. Entonces no están dispuestos a solucionar sus cuentas con Dios. Y por eso van a caer en el hoyo. Entonces Pedro le dice: Señor, explícanos. Y Jesús es como se sorprende, le dice: ¿todavía son tan torpes? ¿Todavía son tan faltos de entendimiento que no entienden esto? Él le dice: ¿no te das cuenta que lo que entra a la boca va al estómago y de ahí al baño? Jesús le dice: lo que entra a la boca es físico, es material, y así se va. Pero lo que a vos te contamina, y no solamente te contamina a vos, contamina al otro, es lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Y por corazón no me refiero al músculo que bombea sangre. Por corazón me refiero a tu centro de voluntad, a donde se depositan tus emociones, a donde se deposita tu intelecto, a donde se deposita lo que vos sos y lo que vos decís que sos y lo que vos creés y lo que vos
consumís, eso es tu corazón. El centro del hombre, el centro de la mujer. Y de ahí sale lo que vos sos. ¿Y por dónde sale? Por tu boca. Y lo que dice Jesús, de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias del corazón. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe el corazón. El pecado corrompe tu corazón, corrompe el corazón de todo, corrompió los corazones de toda la humanidad. Y Jesús vino a solucionar eso. Entonces Jesús lo que está diciendo es, dejen de seguir a los guías ciegos y síganme a mí, que yo soy el que viene a solucionar este problema que tienen ustedes, que es el pecado que corrompe su corazón. Y si nosotros seguimos a las personas de hoy, seguimos la corriente del mundo, no somos más que un ciego siguiendo a otro ciego, y que tarde o temprano nos vamos a pegar el palo en el pozo, y del pozo no vamos a poder salir. Entonces, hoy Dios nos juntó acá para que tengamos la oportunidad de corregir esto, como cantábamos hoy, de romper el poder del pecado. Hoy tenemos la oportunidad de arreglar la gran enfermedad que tenemos, que no es el coronavirus, que no es, como veíamos hoy, todas las otras enfermedades, que la enfermedad más grave que tenemos hoy es el pecado. Entonces, voy a dejarles un versículo para memorizar. Y voy a seguir 2 minutitos más. El versículo para memorizar es Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que vos consumís, de lo que vos te llenás, vas a hablar, vas a decir. Entonces, que esto pueda ser una reflexión para que nosotros atesoremos la Biblia, atesoremos venir alternativa, atesoremos escuchar de Dios, cantemos de Dios, hablemos con Él a través de la oración, nos alimentemos de Él como veíamos el sábado pasado a través de la Biblia, para que así de nuestro corazón, en vez de salir los homicidios, los malos pensamientos, la inmoralidad, pueda salir alabanzas al Señor, pueda salir un consejo a otro, pueda salir el predicarle a otros, el contarles a otros acerca de Jesús. Memoricemos este versículo y sigo 2 minutos más. Porque Jesús vino a arreglar, como dije hoy, el pecado. Jesús vino a arreglar lo más grave que tenemos, que es el estar separados de Dios. ¿Y cómo lo arregló? Tomando tu lugar. Como vos no podías ser salvo, como vos no podías arreglar tus cuentas con Dios, como no había Sputnik, no había Pfizer, no había AstraZeneca para el pecado, Jesús vino a hacer esa solución. Jesús vino a decir, yo soy aquel que puede solucionar este problema. Tenés que creer. Hoy una de las preguntas será eso. ¿Qué tenían que hacer las personas? Y muchos se equivocaron en eso, porque dijeron que teníamos que trabajar incansablemente para ser más parecidos a Jesús. ¿Está bien ser más parecidos a Jesús? Sí, está bien. Pero lo más importante que hay que creer primero en Jesús. Porque vos podés esforzarte toda tu vida en ser parecido a Jesús. Pero si vos no crees en Jesús, si vos no le decís hoy, o no le hiciste en algún momento, Jesús, yo creo en vos, yo creo en lo que vos hiciste, salvame, perdóname por todo lo malo que hice, nunca vas a poder empezar a trabajar en pos de ser más parecido a Jesús. Hay un orden. Primero es creer, después es día a día empezar a mejorar mi vida. Pero si vos hoy o en algún momento de tu vida no tomaste esta decisión, nunca vas a poder arrancar. Esto es como decir, bueno, quiero estudiar una carrera, quiero recibirme de abogado, de ingeniero, de físico, de lo que sea, de profesor, de profe de educación física. ¿Qué tenés que hacer antes? Tengo que anotarme. Porque si yo arranco a estudiar y nunca me anoto en la facultad, yo voy a poder saber todo, pero el título nunca me lo van a dar. Entonces, es una cuestión de orden. Hoy, si vos nunca tomaste una decisión por Cristo, hoy es el día que podés hacerlo. Hoy es el día que tenés que decirle, Jesús, yo creo que vos en la cruz del Calvario pagaste mi pecado. Yo creo que vos hoy tomaste mi lugar ahí. Entonces, como vos me dijiste, nada más tengo que creer, yo creo en vos. Salvame. Hoy se lo podés decir en el silencio de tu corazón. Si querés se lo podés decir acá, si querés se lo podés decir en tu casa, cuando estés tranquilo. Simplemente decíselo creyendo y Él te promete que a partir de hoy vas a ser un hijo de Dios. Que a partir de hoy ya tenés la salvación a la enfermedad más grande que tuvo la humanidad. La enfermedad que condena. Y que a partir de hoy puedas empezar a caminar tu vida junto a Jesús para que este versículo estés en la primera parte.
que seas el hombre bueno, la mujer buena, que del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y que para que el sábado que viene quizás puedas invitar a otro amigo para contarle esto mismo que estuvimos viendo hoy, que Jesús salva, puede salvar y cambia las vidas de todas las personas. Ahora vamos para terminar.